El último capítulo del Mahabharata, tomo 2, parte 10, conocido como Después de la guerra, nos transporta a un momento crucial y conmovedor en la narrativa épica india. La gran batalla de Kurukshetra ha llegado a su fin, dejando un rastro de devastación y pérdida entre los dos clanes enfrentados, los Pandavas y los Kauravas. El campo de batalla, una vez lleno de ruido y vigor, ahora yace en silencio, cubierto por una neblina de polvo y tristeza. Este capítulo es una poderosa reflexión sobre las consecuencias del conflicto, la impermanencia de la vida y las heridas profundas que deja la guerra en el alma humana. Los héroes victoriosos, aunque han ganado el trono, se enfrentan ahora a la tarea aún más imponente de reconstruir un reino quebrado y sanar las cicatrices invisibles de quienes han sufrido. La figura de Yudhishthira, el mayor de los Pandavas y ahora rey, emerge en un estudio psicológico profundo de la culpa y el deber. A pesar de haber cumplido con su dharma y restaurado el orden, Yudhishthira es consumido por el remordimiento y el dolor. Su viaje interior para encontrar paz y redención es central en esta narrativa, ofreciendo a los lectores un espejo de sus propias luchas morales y éticas. Este capítulo explora también el significado del liderazgo, no solo como un poder superficial, sino como una responsabilidad hacia el bienestar de todos. Presenta las conversaciones introspectivas entre los sobrevivientes, donde la sabiduría de los ancianos, como Bhishma, quien yace mortalmente herido, ofrece consejos eternos. Después de la guerra es, en esencia, un recordatorio del costo humano de la ambición y la lucha por el poder, un tema eterno que resuena a través de los siglos. A medida que los personajes tratan de navegar las aguas inciertas del periodo posbélico, la narrativa invita a reflexionar sobre el sacrificio personal necesario. Al enfrentar la carga del pasado, los héroes del Mahabharata nos enseñan valiosas lecciones sobre el perdón, la reconciliación y la persistencia del espíritu humano en medio del dolor más profundo. Los Pandavas regresaron a su campamento. La norma era que el ejército ganador tenía que entrar en el campamento enemigo una vez acabada la guerra. Así pues, se pusieron en marcha hacia el campamento de Duryodhana y entraron en él haciendo sonar sus caracolas, la Panchayanya y la gran Devdatta resonaban con gran estrépito. Krishna no quería que la escena que ocurrió en Samantapanchaka mermase el entusiasmo de los vencedores, él se mostraba más animado y contento que ninguno, y en cuanto llegaron a su campamento, Krishna pidió a todos que se quedaran quietos. Y dirigiéndose a Arjuna le dijo, Arjuna, coge tu gandiva y tus aljabas y baja del carro. Mientras Krishna permanecía aún en el carro, Arjuna hizo lo que él le había dicho y después de que hubiera bajado, Krishna abandonó las riendas y la fusta y descendió también de aquel carro dorado incrustado de piedras preciosas. En cuanto Krishna descendió, el gran Hanuman, que estaba en el estandarte como insignia, de repente dio un salto hacia el cielo y desapareció. Fue sorprendente. Todos giraron su mirada hacia la carroza de Arjuna, y en ese momento, la carroza comenzó a arder como una pira de tea, y en un breve instante aquel esbelto carruaje quedó reducido a un montón de cenizas. Los blancos caballos de Arjuna murieron ardiendo junto con el carro. Aquel carro de Arjuna, cuya estampa causaba terror en el corazón de los Kurus, ahora no era más que un montón de cenizas. Arjuna giró sus ojos llenos de lágrimas hacia Krishna y le dijo, mi señor, ¿qué es lo que estoy viendo? Mi carro dorado que Agni me regaló cuando quemó el bosque de Kandava, el carro que tú has conducido durante todos estos días. Mi carro ha sido quemado ante mis propios ojos y sin ninguna razón. No puedo entenderlo. Por favor, dime por qué ha sucedido esto. Krishna, que tenía una expresión muy seria, le dijo, Arjuna, este carro ha cumplido su propósito, ya no lo necesitamos más. Sobre este carro han recaído todos los astres de Drona y Radeya. Ha absorbido el Brahmastra que esos dos hombres lanzaron y también los astres de Ashwatthama. Debió haber ardido hace mucho tiempo, pero no sucedió así porque yo estaba subido en él. Pero ahora que tú ya has alcanzado lo que te habías propuesto alcanzar, lo he abandonado y por eso ha ardido, he permitido que fuera reducido a cenizas.
Todo lo que existe en este mundo ha sido creado con un propósito y en cuanto ese propósito se cumple ya no hace falta para nada. En ese momento la seriedad abandonó la cara de Krishna y de nuevo la sonrisa apareció en su lugar. Y continuando, Krishna dijo, Arjuna, lo mismo ocurre con los hombres. Cada hombre ha sido puesto en este extraño viaje lleno de acontecimientos llamado la vida, pero todos vienen a este mundo con un propósito. Una vez que cumplen su propósito, la tierra ya no necesita más de ellos. Y ese es el caso de todos nosotros, incluso yo. Yo me he creado a mí mismo en esta tierra por un propósito que aún no ha acabado. Aún queda algo más por hacer. Pero en el momento en que haya finalizado, yo moriré también, y lo mismo ocurrirá contigo y con tus hermanos. Pero eso no sucederá en un futuro inmediato. Ven, no te apenes, preparémonos para nuestra próxima tarea. Krishna felicitó a Yudhishthira en términos formales y luego le dio un abrazo. Le dijo, Yudhishthira, es costumbre de los vencedores dormir fuera del campo enemigo la noche de la victoria. Debes seguir esa tradición. Debéis dormir todos fuera del campamento. Que así sea, dijo Yudhishthira. Y tras permanecer en silencio por unos momentos, añadió, Krishna, la guerra ha acabado, y por tu gracia hemos conquistado el mundo. Pero tengo miedo de Gadari, la madre de Duryodhana, tiene grandes poderes. Esa mujer ha sido siempre justa y temerosa de Dios, pero ahora está sufriendo el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. Si se entera que Duryodhana ha sido aniquilado por medios injustos, puede maldecirnos. Quiero que vayas a pacificarla, y más tarde iremos nosotros. Krishna le sonrió y le dijo, tienes razón, la maldición de Gadari no debe recaer sobre vosotros. Cuando Duryodhana cayó con sus muslos rotos, Sanjaya regresó a la ciudad, con los ojos inundados de lágrimas y el cuerpo temblando de angustia. Sanjaya entró al palacio del rey Dhritarashtra con los brazos levantados como gesto de lamentación y habló así, oh, mi rey, oh, mi señor, lo hemos perdido todo. El tiempo y el destino nos han robado todo cuanto teníamos. Sanjaya se repuso un poco y continuó diciendo, mi señor, yo soy Sanjaya. La guerra ha acabado, Sali ha muerto, Sakuni ha muerto, su hijo Uluka también ha muerto y Duryodhana ha sido aniquilado por Bhime. Dhritarashtra se desplomó perdiendo la conciencia, Vidura sentía que se iba a desmayar también. El rey volvía en sí y perdía la conciencia de nuevo, daba lástima ver al rey en aquella condición. Las doncellas del palacio trataban de reanimar a Gadari, que también se había desmayado, pero no lo lograban. Después de un rato se repusieron, y Vidura trató de consolar a los llorosos parientes de Duryodhana. Fue entonces cuando Krishna llegó a Hastinapura, entró al palacio y fue llevado inmediatamente al salón donde estaba sentado Dhritarashtra. De sus ojos brotaron lágrimas cuando vio la condición en que se encontraba el rey, y su corazón le dio un vuelco en su pecho cuando vio a la gran dama Gadari sumida en la más profunda consternación. No podía contener las lágrimas viendo a aquellos dos padres ancianos sufriendo el dolor de haber perdido a sus hijos. Les habló durante largo rato dirigiéndoles palabras de afecto y cariño. Sentía mucha compasión por ellos y les hablaba con el corazón lleno de amor y simpatía. Hasta que por fin les convenció de que la muerte de todos los grandes héroes había ocurrido por causa de Duryodhana. Finalmente dirigiéndose a Gadari, le dijo, Madre, el día que vine a Hastinapura en una misión de paz, Duryodhana trató de capturarme, pero tú le detuviste, o mejor dicho, trataste de detenerle diciéndole estas palabras, donde está la justicia está la victoria. Madre, también ahora es así. No debes culpar a los Pandavas por esta calamidad. Yudhishthira está muy apenado por haberte causado tanta infelicidad. Sanjaya llegó al lado del rey Duryodhana en sus momentos finales, observando su cuerpo cubierto de polvo y lágrimas. Sanjaya recordaba cómo en su gloria, Duryodhana tenía el mundo a sus pies, hermoso y opulento con palacios comparables a templos.
Pero ahora yacía solo, una víctima más del implacable destino que no distingue entre reyes y soldados. Duryodhana, con esfuerzo y dolor, agradeció a Sanjaya por su compañía y expresó su pesar por el giro cruel de los acontecimientos. Solicitó a Sanjaya que notificara su derrota a los 3 supervivientes restantes, Ashwatthama, Kritavarma y Kripa, y alentó a su madre con palabras de valentía en medio de la desgracia. Al enterarse de la oscura noticia, los 3 guerreros se reunieron con su rey caído. Ashwatthama, al ver su estado, no pudo soportar la visión y juró venganza, enfurecido por la injusticia que, según él, se había cometido bajo el disfraz del Dharma. Duryodhana, conmovido por su fervor, coronó a Ashwatthama como comandante, otorgándole la bendición para llevar a cabo su venganza. Mientras Ashwatthama, Kripa y Kritavarma descansaban cercanos al campamento de los Pandavas, Ashwatthama permanecía inquieto. Una visión de un búho atacando cruelmente un grupo de cuervos le inspiró un plan vil. Decidido, presentó su idea de atacar a los Pandavas mientras dormían. Kripa se opuso, defendiendo la honra y alertando sobre las consecuencias de tal acción deshonrosa. Sin embargo, la sed de venganza de Ashwatthama lo hizo impasible. A pesar de la resistencia de sus compañeros, Ashwatthama estaba resuelto a actuar, decidido a ejecutar su plan con o sin su apoyo. Eventualmente, Kritavarma y Kripa, aunque con dudas, decidieron unirse, compartiendo la carga de las acciones que estaban por llevar a cabo en nombre de su rey y su causa perdida. Ashwatthama llegó al campamento de los Pandavas, Kripa y Kritavarma estaban con él, y mientras Ashwatthama se dirigía hacia las tiendas, ellos se quedaron a la entrada del campamento, le habían prometido que no dejarían que nadie se escapara. Ashwatthama, moviéndose en medio de la oscuridad, se dirigió a la tienda de Drishtadyumna, entró en ella y allí le encontró, durmiendo plácidamente en su cama blanca como la nieve. Ashwatthama se le acercó con pasos sigilosos sin hacer el más mínimo ruido y cuando llegó a su lado le golpeó violentamente. Drishtadyumna se despertó en un sobresalto, pero no pudo defenderse. Ashwatthama le había cogido ya por los cabellos, aprisionándole contra la cama, cogió la cuerda de su arco y se la ató alrededor del cuello para estrangularle. Con mucha dificultad, casi murmurando, Drishtadyumna le dijo, «Mátame con una flecha. Lucha conmigo y envíame a los cielos. Esta no es una muerte digna para un kshatriya». Ashwatthama se reía como un poseído. Le respondió, «Tú eres un hombre que ha matado a su gurú, no permitiré que alcances los cielos, irás al infierno. Eso es lo que te mereces». Ashwatthama estranguló a Drishtadyumna hasta que la vida abandonó su cuerpo y luego ultrajó su cuerpo. Los que acampaban cerca de la tienda de Drishtadyumna se despertaron. Pensaban que se trataba de un Rakshasa que había entrado en el campamento, por lo que los Panchavas se levantaron dispuestos a luchar con él. Pero Ashwatthama los mató a todos. Los hijos de Draupadi trataron de resistirse al máximo de sus fuerzas, pero para Ashwatthama fue tarea fácil aniquilar a todos los que estaban en el campamento. Uttamaujas, Yudamanyu y los héroes que habían sobrevivido a la guerra, fueron vilmente aniquilados mientras dormían. Sikandi también murió, todos fueron muertos. Algunos trataron de escapar, pero Kripa y Kritavarma, que estaban en las puertas del campamento, impedían que lo hiciesen. Kripa incendió el campamento, prendiendo fuego en 3 lugares diferentes, lo cual facilitaba la labor al hijo de Drona, el cual continuaba con su labor destructiva. Nadie hubiera esperado aquello de Kripa. Aquellos 3 hombres se habían convertido en bestias, o en algo peor que bestias, porque las bestias no matan a los miembros de su propia especie. Este acto inhumano, la masacre a medianoche de esos hombres mientras dormían, solo podía ser obra de seres que no merecían ser llamados hombres. Aquellos 3 guerreros, borrachos de dicha por haber realizado semejante hazaña, se fueron corriendo al lugar donde Duryodhana yacía moribundo. La vida aún no había abandonado aquel cuerpo mutilado y cuando escuchó el ruido que hacían al acercarse trató de levantar la cabeza.
Los animales salvajes ya se habían empezado a acercar merodeando el cuerpo del moribundo. Él, como podía, trataba de impedir que se acercaran demasiado. La aparición de aquellos 3 hombres hizo que los animales huyeran en estampida, y acercándose a Duryodhana se sentaron a su lado. Junto al cuerpo del monarca aún estaba su maza, aquella arma que ahora era su único amigo y acompañante. Kripa le dijo sonriente: mi señor, evidentemente tu gada va a ser tu compañera hasta los cielos. Ashwatthama le dijo: Duryodhana, quiero que me escuches muy atentamente. Tengo el placer de comunicarte que he destruido completamente el ejército de los Pandavas. Solo quedan los 5 Pandavas junto con Krishna y Satyaki, y por nuestra parte aún sobrevivimos nosotros 3. A continuación le contó al rey cómo se las arregló para aniquilar todo el ejército entero. Duryodhana se sintió satisfecho y le dijo: Ashwatthama, hoy has logrado lo que ni Bhisma, ni Drona, ni Radeya pudieron hacer. Estoy orgulloso de ti, que Dios te bendiga. Yo ya estoy dispuesto a morir, nos encontraremos todos en el cielo. Ahora me despido de vosotros y de esta querida tierra. El rey quedó en silencio. El gran Duryodhana, monarca de los Kurus, había muerto. Se dice que en el momento en que murió Duryodhana, Sanjaya perdió el poder de ver lo que le sucedía a todo el mundo, el poder de visión a distancia le fue retirado. El sol salió proclamando el comienzo del día que dejaba atrás la noche más sangrienta de todas. El auriga de Drishtadyumna fue el único superviviente a la masacre del campamento de los Pandavas. Fue corriendo a la presencia de Yudhishthira y le contó los trágicos acontecimientos de la noche anterior. Yudhishthira se desmayó, por lo que Satyaki tuvo que sostener su cuerpo. Todos los Pandavas habían perdido el sentido. Al rato volvieron en sí, y Yudhishthira dirigiéndose a Nakula le pidió que trajese a Draupadi. Nakula fue corriendo a donde se encontraba la reina, mientras que el rey, acompañado de sus hermanos, se dirigió hacia el campamento, donde se encontró una escena espantosa. No podía creer el espectáculo que veían sus ojos, todos muertos. Sintió gran dolor al ver el estado en que quedó el cuerpo del valiente Drishtadyumna. Aquel hombre nacido del fuego había dirigido su ejército durante la guerra y ahora yacía allí muerto, aniquilado de la forma más cruel. También vio a los 5 hijos de Draupadi, sus cadáveres estaban descuartizados por la espada de Ashwatthama. Arjuna vio a Yudamanyu y a Uttamaujas, y su corazón le dio un vuelco. Bhima y Satyaki se sentaron junto al cadáver de su querido amigo Drishtadyumna sin poderse consolar entre sí. Al poco tiempo se oyó cómo se acercaba el carro de Nakula. En la corte de los Kurus, Dhritarashtra estaba consternado por la muerte de sus hijos. Sanjaya y Vidura intentaban consolarlo, recordándole que este final había sido predicho. Sanjaya le dijo que él era el culpable, y el rey humildemente lo admitió. Vidura, apenado, explicó a Dhritarashtra sobre el alma indestructible. Vyasa llegó y convenció al rey de ir al campo de batalla. Las mujeres del palacio y la ciudad acompañaron al rey ciego para ver a sus seres queridos muertos en Kuruksetra. Vidura recordó el día en que los Pandavas dejaron Hastinapura, cuando Draupadi profetizó la escena actual. Los brahmanes recitaban himnos de Rudra, igual que 14 años atrás. La justicia divina estaba saldando cuentas con el rey. Vidura caminaba en silencio. Se encontraron con Kripa, Kritavarma y Ashwatthama, los únicos supervivientes del ejército de los Kurus. Les contaron la masacre en el campamento de los Pandavas y dijeron que debían huir de los Pandavas. Kripa, Kritavarma y Ashwatthama se despidieron. Kripa fue a Hastinapura, Kritavarma a Dvarka y Ashwatthama al Ganges, a la ermita de Vyasa. Bhima encontró a Ashwatthama allí y lo desafió a luchar. Krishna y Arjuna llegaron rápidamente. Ashwatthama, con una expresión siniestra, invocó el astra Brahmasirsa contra Bhima y Arjuna. Krishna advirtió a Arjuna que contrarrestara el astra para salvarse a sí mismo y a sus hermanos. Arjuna invocó el mismo astra. Las llamas surcaban el cielo, y el mundo temblaba.
Vyasa y Nerade detuvieron los astres en el aire, evitando la destrucción del mundo. Dijeron que los astres debían ser reinvocados. Arjuna obedeció y reinvocó su astra. Ashwatthama, sin pureza, no pudo hacerlo. Desesperado, pidió ayuda a los Rishis. Ellos le dijeron que debía pensar con cariño en los Pandavas y quitarse la joya de la cabeza como compensación. Ashwatthama se negó a entregar la joya, pero dirigió el astra contra los vientres de las mujeres Pandavas. Krishna, enojado, prometió dar vida al hijo de Abhimanyu y condenó a Ashwatthama a vagar solo eternamente. Krishna le quitó la joya a Ashwatthama, quien se alejó solo. Bhime llevó la joya a Draupadi, quien se tranquilizó al saber que el asesino fue castigado. Draupadi dio la joya a Yudhishthira, quien la aceptó para complacerla. Los Pandavas regresaban a Hastinapura como victoriosos gobernantes tras largos años de exilio, sumidos en un dolor profundo por las pérdidas sufridas, especialmente por la muerte vengativa de Duryodhana a manos de Ashwatthama. En su camino, deciden cambiar de dirección para reunirse con Dhritarashtra y las mujeres del palacio que se dirigían al campo de Kuruksetra. En el encuentro, el anciano rey, aunque les da la bienvenida con palabras amables, albergaba un odio profundo hacia Bhime. Al acercarse este para abrazarlo, Krishna intuye el peligro y coloca una estatua de acero frente al rey, quien, cegado por la ira, la abraza y aplasta con gran fuerza, pensando que es Bhime. Al darse cuenta de su error, la furia de Dhritarashtra se desvanece. Dhritarashtra muestra afecto hacia los Pandavas, reconociendo el error provocado por su rabia. Más desafiante aún es el encuentro con Gadari, quien, destrozada por la muerte de sus hijos, albergaba un deseo de maldecir a los Pandavas. Sin embargo, Vyasa interviene para apaciguar sus sentimientos, recordándole que la victoria debía estar del lado de la justicia, admitiendo que su propio hijo, Duryodhana, había incitado la guerra. Gadari no podía perdonar fácilmente a Bhime. Especialmente por la deshonra de beber la sangre de Dusasana y vencer a Duryodhana de manera poco honorable. Tras el ruego sincero de Bhime, quien admite haber quebrantado las reglas de caballería por cumplir un juramento, Gadari comienza a calmar su ira. A pesar de las acciones de Bhime, ella es persuadida por su amor por la justicia, perdonándolo. Krishna observa divertido el remordimiento público de Bhime, que logra desarmar la rabia de la madre en duelo. Cuando Yudhishthira se presenta ante Gadari, el temor vuelve a capturar el grupo. Sin embargo, el rey Pandava acude humildemente a ella, dispuesto a recibir su castigo. Gadari lucha frenéticamente contra su ira, girando su rostro en una dirección opuesta. La justicia y el recuerdo del Dharma triunfan sobre su rabia, perdonando a los Pandavas. No obstante, su mirada, por un momento, cae sobre las uñas de Yudhishthira, resultando en la extraña pérdida de su brillo. Esto destaca el poder oculto de Gadari, capaz de influir con solo una visión. La escena termina con la notable presencia de Krishna, de buen humor frente al desafío emocional que enfrenta Yudhishthira y sus hermanos. Krishna observa cómo el prestigioso Arjuna se refugia con él por temor al poder palpable de Gadari. La guerra había terminado, pero las cicatrices del conflicto, tanto emocionales como físicas, aún prevalecían en los corazones de aquellos que sobrevivieron. La ira de Gadari pasó sobre sus cabezas, como lo hubiera hecho el Narayanastra. Pero la humildad de los Pandavas logró pacificarla, ella les mostró un afecto genuino y les dio la bienvenida a sus brazos. Los Pandavas se encontraron con Kunti, su madre. Habían pasado 14 años separados. Kunti les abrazó a todos una y otra vez pasando sus dedos cariñosos por las cicatrices y heridas que habían sufrido durante la guerra. Derramaba lágrimas de gozo de solo pensar que habían sobrevivido a la gran guerra. Luego, cogiendo a la desdichada Draupadi entre sus brazos, trató de confortarla, y Draupadi, llorando, le dijo: «Madre, todos tus nietos han muerto. Abhimanyu ha muerto y todos mis hijos también. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les viste, pero ya no les volverás a ver jamás.
¿De qué sirve esta victoria y este reino? Yo ya no tengo hijos. Sollozaba sobre el pecho de Kunzi. Kunzi trataba de consolarla con palabras cariñosas. Todos seguían al rey y a Gadari hacia el campo de batalla. Gadari, dirigiéndose a Draupadi, le dijo: piensa en lo que yo he perdido, hija mía, y consuélate. Todo esto es obra del destino. Este es el final del mundo. Vidura lo profetizó hace ya mucho tiempo y Krishna nos lo avisó cuando vino a Hastinapura. Pero cuando un hombre es empujado por el destino, se vuelve sordo y ciego. Esto tenía que suceder y no vale de nada que nos lamentemos por el pasado. Mi querida hija, no te apenes por tus hijos, ellos han alcanzado el cielo. Yo, al igual que tú, también he perdido a todos mis hijos, no sé quién debería consolar a quién. La destrucción de toda esta raza se ha debido a mí. Todos juntos andaban hacia el campo de batalla. Gadari podía verlo todo con el ojo de su mente, a ella se le había concedido ese don debido a sus severas penitencias. Incluso antes de llegar podía ver la nauseabunda escena que se iban a encontrar. Vio a las esposas y a las madres de los guerreros caer sobre los cuerpos sin vida de sus seres queridos, llorando lágrimas amargas. Dhritarashtra iba un poco más adelante y Gadari se acercó a Krishna y le hizo ver los cuerpos sin vida de sus hijos y junto a ellos sus esposas lamentando la muerte de sus señores. Aquellas escenas eran desgarradoras. Gadari se dirigió al lugar donde yacía Duryodhana y se desmayó. Luego recobró la conciencia y comenzó a llorar amargamente sobre el cuerpo de su hijo, suavizó su tersa ceja y soltó sus rizos que estaban enmarañados con la sangre seca. Krishna permanecía de pie a su lado sin decir nada, escuchaba sus lamentaciones y las de la esposa de Duryodhana. La esposa estaba destrozada por la muerte de su señor y la de su hijo. Gadari le mostró todas aquellas escenas. También le hizo ver a Uccera, la esposa de Abhimanyu, llorando sobre el cuerpo inerte de su señor. Tan solo hacía 6 meses que se habían casado y ahora estaba muerto. También le mostró a la esposa de Radeya lamentando su muerte. Las esposas de Sali lloraban la muerte de su señor. La escena era más horrible de lo que podían haber imaginado. Gadari vio todo aquello antes de que sucediera. De repente, Gadari se inflamó de ira y girándose hacia Krishna, le dijo: Krishna, todo esto es el resultado de tu indiferencia. Estoy segura de que lo podías haber impedido si tú hubieras querido. Tú podías haber impedido la furia entre los Kurus y los Pandavas. Si hubieras sido imparcial con los dos bandos. Si lo hubieras intentado podías haber impedido este aniquilamiento colectivo. Krishna, si es cierto que he hecho severísimas penitencias y que de ellas he adquirido algún poder, voy a usarlo todo ahora para maldecirte por la ruina que has causado. Yo te maldigo, porque por tu indiferencia, los Kurus y los Pandavas se vieron obligados a destruirse entre ellos. Igual que la enemistad entre estos primos ha causado la destrucción de nuestra familia, dentro de 30 años a partir de hoy, tu familia será destruida. Las mujeres de tu familia llorarán igual que estas mujeres lloran hoy, esta es la maldición de Gadari. Krishna, mirándola con la más dulce de sus sonrisas, le dijo: Madre, yo sé que yo soy la única persona capaz de destruir completamente la casa de los Brisnis. Pues son indestructibles, solo pueden destruirse ellos mismos, solo un Brisni puede matar a otro Brisni. Nadie más, ni siquiera los dioses pueden matarlos. Tienen que morir matándose entre ellos. Me alegro de que tu maldición haya resuelto este problema por mí. Si no me hubieras maldecido los hubiera tenido que aniquilar yo mismo. Me siento afortunado de poder disponer de tu cooperación en la extinción de la casa de los Brisnis, en realidad, nos has bendecido. También me alegro de que tu ira haya encontrado de este modo una salida. Ya no puedes seguir enojada con Yudhishthira. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por los Pandavas. Si la casa a la que pertenezco ha de morir para que ellos vivan, lo acepto más que contento. De nuevo te digo, madre, que los Pandavas significan para mí más que mi propia vida. Los Pandavas habían escuchado la maldición de Gadari.
Ellos ya habían pasado por la terrible experiencia de matar a sus primos y estaban horrorizados al escuchar que el mismo destino amenazaba ahora la casa de los Brisnis. Pero Krishna lo estaba aceptando todo con una sonrisa, y lo hacía solo para que ellos pudieran vivir. Los Pandavas se sentían humillados en presencia de tanto amor. Krishna, hablándole mentalmente a Gadari, le dijo: haz resurgir tu amor por el Dharma, madre, esta tristeza no es buena para ti. No obstante, es bueno que sepas que lo que ha sucedido se debe a ti y no a mí. Querías demasiado a tu hijo Duryodhana. Su orgullo debió ser frenado desde sus primeros brotes. Tú ya conocías a tu hermano Sakuni, no debiste permitirle que entrara en tu casa, fuiste tú la indiferente y no yo. Duryodhana fue inducido y animado a volcarse en el pecado, y todos los ancianos de la corte y tú misma contemplaban con indiferencia cómo maltrataba a los Pandavas. Tú eres la responsable de todo esto, y sin embargo, tratas de cargar tu indiferencia sobre mis hombros. Tú estabas allí cuando yo fui a Hastinapura, tú sabes cuánto hice por intentar convencer a Duryodhana de que renunciase a su odio hacia los Pandavas. Sin embargo, me acusas a mí de mostrarme indiferente, no tienes derecho a hacerlo, tú conocías lo que se tramaba con lo de la casa de cera, te podías haber tomado el trabajo de detener a tu hijo antes de que cometiese aquel pecado. Tú y tu marido arruinasteis a Duryodhana, y ahora que el mundo ha sido destruido por su culpa, tratas de echarme la culpa a mí. Querías demasiado a tu hijo y eso nubla tu visión. Es a Dhritarashtra a quien debes culpar por esto. Y tú, una mujer tan buena y tan justa, has permitido que esta injusticia floreciera ante tus propios ojos, no es justo que me culpes a mí por ello. En verdad, no siento lástima por la muerte de los Kurus, han gozado más de lo que merecían. Tu hijo, por sus viles acciones, merecía el peor de los infiernos, incluso ya estando a punto de morir hizo su última vileza a los Pandavas, sin embargo, se las ha arreglado para alcanzar el cielo. Pero en cierta forma me alegro porque eso te consolará. Ha ido a los cielos debido a tu bondad y a tus penitencias, no debes lamentarte por la muerte de tus hijos porque ahora están con los dioses. Madre, deja ese dolor a un lado. Incluso ahora cuando en tu visión contemplaste a tu hijo, y me dijiste, Duryodhana vino a mí. Justo antes de partir para la guerra y con sus manos juntas frente a mí, me dijo, tienes que desearme el éxito en esta batalla entre primos, si lo dices estoy seguro de que ganaré, tú sabías que había provocado una guerra que no era natural. Dhritarashtra le encargó a Vidura, Sanjaya y Daumya que hicieran los preparativos para la incineración de los héroes caídos. Yudhishthira, junto con Dhritarashtra y otros, se dirigió al Ganges para los ritos funerarios. Gadari, Kunti y Draupadi también estaban presentes, todos vestidos de manera sencilla. La procesión funeraria avanzaba hacia el río. Kunti estaba visiblemente afectada, recordando la muerte de Radeya a manos de Arjuna. Sanjaya había narrado la noticia a Dhritarashtra, y Kunti había guardado su dolor en secreto. Ahora, caminaba con la comitiva para presenciar las oblaciones funerarias. Kunti recordaba el día en que el Ganges se llevó a su hijo en una caja de madera. Observaba cómo los hombres hacían ofrendas a las almas, pero Radeya no tenía hijos que le hicieran ofrendas. Kunti, llena de remordimientos, decidió que debía hacer algo por él y se dirigió a Yudhishthira. Yudhishthira había terminado sus ofrendas, pero Kunti le pidió que hiciera una más por Radeya. Yudhishthira, sorprendido, preguntó por qué debía hacerlo por Radeya, un Sutaputra. Kunti, después de un momento de silencio, reveló que Radeya era un kshatriya, no un Sutaputra. Los Pandavas quedaron asombrados al escuchar que Radeya era un kshatriya. Yudhishthira, confundido, pidió a Kunti que explicara cómo sabía esto. Kunti reveló que Radeya era hijo de Surya y de una joven que lo abandonó en el Ganges. Esa joven era ella misma, confesó Kunti, antes de desmayarse. Vidura acudió al lado de Kunti, mientras Yudhishthira repetía aturdido que Radeya era su hermano mayor. Arjuna, al darse cuenta de que había matado a su hermano, se sentó en el suelo, lamentándose.
Bhime y los demás Pandavas también estaban profundamente afectados por la revelación. Kunti fue reanimada, pero Yudhishthira no podía mirarla. Recordó el día de la muerte de Radeya y como lo había llamado, Sutaputra. Preguntó si Radeya sabía quién era, y Krishna confirmó que sí. Yudhishthira, lleno de rabia y tristeza, se acercó al río, llorando por la pérdida de su hermano. La procesión regresaba a la ciudad, mientras los Pandavas reflexionaban sobre la tragedia de haber matado a su hermano. Gadari, Kunti y Draupadi compartían su dolor por la pérdida de sus hijos. Krishna caminó junto a ellas, dejándolas luego para reunirse con Satyaki, siguiendo a la comitiva. Después de la guerra que había devastado la tierra de los Kurus, los Pandavas se encontraban sumidos en una profunda tristeza, a pesar de haber salido victoriosos. Se alojaban cerca del río Ganges, donde su dolor resonaba incluso con el paso tranquilo del agua. Yudhishthira, el nuevo soberano, se sentía como un fardo de culpa y remordimiento, atrapado en el doloroso saber de que había ganado un reino al precio de perder a alguien que, sin saberlo, era su hermano. La tarde se tiñó de un color dorado cuando recibieron la visita de los sabios Vyasa y Nerade, acompañados de otros rishis. La presencia de Nerade, el celestial mensajero, traía consigo un aire de resolución y esperanza. Nerade, con su voz serena, preguntó a Yudhishthira la razón de su pesadumbre. Pero Yudhishthira, abrumado por el remordimiento, dio rienda suelta a sus pensamientos. Contó cómo, al compás de revelaciones recientes, supo que Radeya, a quien ambos en vida y muerte llamaron con desprecio Karna o el hijo de la auriga, era realmente su hermano por sangre. Lo insólito del destino había querido que pelearan en bandos contrarios y que Yudhishthira, cegado por el enojo y el deber del rey, no hubiera podido entender antes los múltiples intentos de conciliarse con este hermano perdido. Esta amargura se tornaba aguda cada vez que recordaba los pies de su madre, Parvati, pues incluso al mirarlos había tenido extrañas y misteriosas intuiciones sobre su parentesco con la de ella. La tristeza en el alma de Yudhishthira lo llevó a maldecir a las mujeres, prometiendo que nunca más podrían guardar un secreto, culpando a su madre Kunti por no haber revelado quién era Radeya a tiempo. Con su corazón quebrantado, Yudhishthira había decidido abandonar todo lo que había ganado y regresar al bosque para expiar sus pecados. Pero Vyasa, Nerade, y sus hermanos no cesaban de ofrecer consuelo, asegurándole que Radeya había sido destinado a morir no entre sus manos, sino por las maldiciones de sus incontables infortunios. A través de una sabia narración, Nerade relató a los Pandavas las gloriosas pero trágicas aventuras de su hermano, mostrando que Radeya había sido, en su vida, un alma noble que ni las fronteras del deber ni las de la sangre detuvieron. Finalmente, Vyasa intervino con palabras profundas que penetraron el corazón del pesaroso Yudhishthira: la providencia tiene un lenguaje incomprensible y misterioso. Era deber del rey superar las barreras de la tristeza personal y entender que su vida ahora debía ser dedicada a su pueblo, quienes verían en él no solo un gobernante, sino una encarnación viviente de la voluntad divina. Yudhishthira, guiado por esta luz venida de sabias palabras y amor fraternal, decidió dejar atrás la noche eterna de su mente. Comprendió que debía buscar consejo y sabiduría en su abuelo Bhisma, aquel que yacía tendido en su lecho de flechas, esperando el momento de cumplir las profecías que le fueron entregadas. Krishna, el divino conductor, habló entonces para recordar a Yudhishthira que su viaje espiritual y de gobierno recién comenzaba. Era imperativo que visitara a Bhisma, pues en él encontraría no solo el consuelo que tanto anhelaba, sino también el conocimiento necesario para forjar un reino justo y radiante a la manera de sus legendarios ancestros. Así, con el alma un tanto más ligera, Yudhishthira decidió enfrentar su destino, buscando en su abuelo el guía y maestro que lo llevaría a devolver la vida a un reino moribundo, sabiendo que lo haría en nombre de los que había perdido y por el bienestar de aquellos que aún quedaban. La coronación de Yudhishthira marcó un episodio significativo de reconciliación y renovación para el reino de Hastinapura. Tras el desolador desenlace de la Gran Guerra,
las sombras del conflicto aún pesaban sobre la tierra y sobre los corazones de sus habitantes. Pero con la llegada del nuevo rey, llegó también un soplo de esperanza y paz. Durante un mes, Yudhishthira había buscado consuelo en la sabiduría de los rishis, logrando con ello alcanzar el Santi, aquella paz que tanto había anhelado. El regreso a Hastinapura fue un evento cargado de simbolismo y solemnidad. La procesión que acompañó al rey y al anciano Dhritarashtra en su marcha hacia la capital fue un espectáculo grandioso destinado a consolar a las almas que habían batallado para superar recientes penas. Dhritarashtra, aunque ya no era el rey oficial, encabezaba la comitiva en un carruaje majestuoso. Bhime y Arjuna mostraban su lealtad al conducir y acompañar al venerado exmonarca. La entrada del nuevo rey en el Sabe de los Kurus fue un momento cargado de emoción y significado. Yudhishthira, con el respaldo de sus hermanos y de Krishna, quien lograba traspasar las barreras emocionales del momento con lágrimas de devoción y orgullo, tomó asiento en el trono de los Pauravas. Para Krishna, era el cumplimiento de una promesa sagrada, un destino sellado que finalmente se hacía realidad ante sus ojos. El acto de coronación fue una ceremonia imbuida de música y recitación de los Vedas, un entorno de armonía donde el nuevo pacto entre el pueblo y su rey se formalizaba. Los ciudadanos, testigos del nuevo ascenso al poder, esperaban con humildad las palabras de su nuevo monarca. Yudhishthira, entregado a su pueblo, prometió ser un digno servidor del legado que ahora heredaba. Dejó claro que el anciano Dhritarashtra aún seguiría siendo una figura de respeto y guía. Tras la ceremonia, Yudhishthira procedió a distribuir las responsabilidades entre sus hermanos y los hombres de confianza del reino. Bhime se convirtió en el Yuvaraja, el heredero al trono. Vidura, un sabio consejero, fue nombrado ministro encargado de la defensa y la estrategia del reino. Sanjaya, con su pericia en el comercio y las finanzas, fue destinado a la tesorería. En cuanto al ejército, Nakula tuvo la misión de su mantenimiento, mientras que Arjuna asumió el liderazgo militar y la diplomacia, crucial para la defensa contra invasiones. Sachdeva, el protector personal de Yudhishthira, y Yuyutsu, el supervisor de provincias y cuidador de Dhritarashtra, desempeñarían papeles vitales en esta renovada administración. Finalmente, Krishna observaba con una sonrisa satisfecha cómo su apoyo y guía habían dado frutos en la sabia gobernanza que Yudhishthira comenzaba a trazar. El futuro de Hastinapura ahora se presentaba no solo con retos sino también con la promesa de una paz duradera, cimentada en la justicia y la habilidad del nuevo rey y sus leales compañeros. Krishna bendice a Bhishma es una historia conmovedora que relata los momentos posteriores a la huella devastadora de la guerra. Yudhishthira, ahora rey, agradece a Krishna por guiarlo y apoyarlo durante los tiempos difíciles. Reconociendo que el favor de Krishna ha sido crucial para recuperar su reino. Krishna, en su sabiduría y compasión infinita, tranquiliza a Yudhishthira y sus hermanos, asegurándoles que no están solos. Sin embargo, en la mañana siguiente, Krishna parece preocupado, sumido en pensamientos profundos. Cuando Yudhishthira le pregunta sobre su preocupación, Krishna revela su intención de visitar a Bhishma, el anciano guerrero y sabio que se encuentra en el lecho de muerte, pero a quien todavía le queda un vasto conocimiento por compartir. Krishna planea acompañar a Yudhishthira al encuentro con Bhishma, consciente de la importancia de las enseñanzas que el anciano puede ofrecer al nuevo monarca. El grupo se dirige al campo de Kuruksetra, donde Bhishma yace herido, pero todavía lleno de sabiduría. Krishna alienta a Bhishma a compartir sus conocimientos con Yudhishthira, pero el anciano, humilde y consciente de la presencia divina de Krishna, expresa su inseguridad para hablar en presencia de quien considera el verdadero depósito de todo conocimiento. Krishna, entendiendo la humildad de Bhishma, le otorga un don que le retira el dolor físico y aclara su mente, permitiéndole así compartir su sabiduría sin impedimentos físicos ni mentales. La visita al día siguiente está cargada de un profundo respeto y amor. Bhishma, liberado del dolor, se siente revitalizado y asombra a Yudhishthira con la profundidad de su conocimiento. Krishna,
en un gesto de gran generosidad, concede a Bhishma la eternidad a través de sus palabras, asegurando que sus enseñanzas serán recordadas y respetadas por generaciones. La conmovedora interacción culmina con Yudhishthira recibiendo de primera mano las lecciones de vida, el Dharma y el arte de gobernar compartidas por su sabio abuelo. Krishna, al proporcionar a Bhishma la oportunidad de compartir su legado, crea un puente entre el conocimiento ancestral y el gobernante del futuro. La narrativa presente no solo explora la transferencia de sabiduría intergeneracional, sino que también enfatiza el poder del legado espiritual y moral en tiempos de cambio. A través de estas interacciones, se revela la interconexión de las formas eternas de lo divino y lo humano en la búsqueda del Dharma. El amor y el respeto profundo que se muestran entre Krishna, Bhishma y Yudhishthira elevan un mensaje de esperanza, redención y continuidad del conocimiento en un mundo que sigue reconstruyéndose después del conflicto. Después de la devastadora guerra que había azotado al reino, Yudhishthira, el nuevo rey, buscaba guía para entender los complejos deberes que su cargo le imponía. Encontró sabiduría en las palabras de Bhishma, un anciano respetado que yacía en su lecho de muerte tras haber sido gravemente herido en la contienda. Bhishma, complacido por la búsqueda de conocimiento de Yudhishthira, le enseñó que un rey debe vivir en acción, ya que el destino y la acción deben coexistir para moldear el futuro. La acción es más potente que el destino, le explicó, recalcando también la importancia de la verdad, la justicia y el autodominio como pilares de un rey exitoso. Enseñó que un rey debe ser justo en todo momento, evitar la mansedumbre y la ferocidad extremas, saber elegir con cuidado a sus sirvientes y estar siempre alerta a las debilidades propias y de sus enemigos. Le advirtió sobre la astucia necesaria en el gobernante para incluir el uso de espías y tácticas secretas para proteger al reino de los enemigos. La posición de un rey, según Bhishma, proviene de un mandato divino y no es simplemente un rol secular. Esto fue simbolizado en el antiguo rey Prithu, cuya benevolencia y justicia llevaron a que todos en su tierra lo llamaran Rajan, con la creencia de que él era una representación in situ de Vishnu. Yudhishthira también aprendió la importancia de los súbditos, tanto en contribuir al gobierno con tributos justos como en la defensa del reino. Bhishma les asignó la responsabilidad de un cuarto de las buenas o malas acciones del pueblo. Además, recalcó la relación entre rey y época, como el buen reinado puede traer eras de prosperidad o decadencia. Bhishma habló de la riqueza y el deber del rey de administrarla de manera que tanto el bienestar del Estado como las necesidades de sus súbditos sean satisfechas. Los ministros, consejeros y oficiales deben ser escogidos con cuidado, basando su selección en la confianza y rectitud moral. Finalmente, habló de las cualidades del individuo que debe buscar siempre la verdad, la justicia y el autodominio, trascendiendo los pecados que surgen de la codicia. En sus últimos momentos, Bhishma instó a Yudhishthira a servirle en su lecho de muerte, y habiendo impartido toda su sabiduría, se despidió amorosamente de él. Yudhishthira, enriquecido por las lecciones aprendidas, regresó a su reino decidido a gobernar con justicia y sabiduría, igual que los grandes reyes de antaño. El reino de Hastinapura, guiado por estas enseñanzas milenarias, se encaminaba hacia una nueva era de armonía y prosperidad. Cuando llegó el día santo, el día que debía concederle a Bhishma la libertad de la esclavitud humana, todos los Pandavas, encabezados por Dhritarashtra y Krishna, se dirigieron al campo donde se encontraba el anciano Kuru, llevando ofrendas como auspicios, flores, incienso, piedras preciosas, frutas y sedas costosas. Dhritarashtra, Gadari, Kunti, los 5 hermanos junto a Draupadi, Krishna con Satyaki, Vidura y Yuyutsu fueron juntos para rendir tributo a Bhishma, quien aguardaba su liberación. Al llegar, los rishis rodearon al anciano. Estaban Vyasa, Parasa, Nerade y todos los rishis celestiales. Yudhishthira saludó a su abuelo y le dijo: «Mi señor, soy Yudhishthira, el Pandava. He venido con mis hermanos y todos los que te aprecian. La ciudad entera de Hastinapura ha venido a mostrarte respeto».
Tu hijo Dhritarashtra también está aquí. Por favor, abre tus ojos, Krishna también está presente, míranos, por favor. Bhishma abrió sus fatigados ojos y contempló el océano de personas reunidas en su honor. Dijo, estoy feliz de verlos a todos, hijos míos. El sol finalmente ha girado al norte. Han pasado muchos años desde que caí sobre este lecho de flechas. El mes de Maga ha llegado, es hora de abandonar esta tierra. Bhishma dirigió su mirada hacia Dhritarashtra y dijo, hijo mío, conoces el deber de un rey, no hay nada que desconozcas. No lamentes la muerte de tus hijos, fue obra del destino. Yudhishthira y sus hermanos son como tus hijos, encuentra felicidad con ellos. Luego, Bhishma miró a Krishna y pidió flores para adorarle. Exclamó, tú eres el Señor del universo, el Creador del mundo. Eres el alma eterna. Revélame tu Vishvarupa y permíteme dejar este mundo. Si me das tu permiso, alcanzaré el máximo final. En ese instante, Bhishma vio el infinito esplendor del Vishvarupa del Señor, y Krishna dijo, Devabrata, te concedo permiso para partir a tu verdadero hogar, regresarás con los Vasus. Nunca más renacerás en el mundo de los mortales. Eres como Markandeya, la muerte te obedece. El rostro de Bhishma se iluminó con una sonrisa celestial. Cerró los ojos, permaneciendo inmóvil brevemente, y luego, con esfuerzo sutil, optó por morir. Los presentes observaron un resplandor maravilloso elevándose de su cuerpo hacia el cielo, acompañado por una melodía celestial. Una brisa fresca impregnó el aire con fragancias de 1000 flores celestiales, otorgando una extraña paz a los corazones de todos cuando el alma de Bhishma emprendió su viaje celestial. Colocaron su cuerpo, aún con flechas, sobre una pira de madera de sándalo. Yudhishthira y Vidura envolvieron el cuerpo con sedas y flores, mientras Yuyutsu sostenía la sombrilla real sobre el féretro. La solemne comitiva funeraria fue espléndida, con brahmanes recitando himnos del Samaveda. Dhritarashtra encendió la pira, y Yudhishthira, sus hermanos, Vidura y Dhritarashtra se mantuvieron a la derecha de esta. Al día siguiente, recogieron las cenizas de Bhishma y las llevaron al río Ganges. Allí ofrecieron oraciones a Ganga, la madre de Bhishma. De repente, el río detuvo su flujo y Ganga emergió llorando por su hijo. Mi hijo ha muerto, amado por tantos. Era invencible y ha sido vencido por Sikandi. Mi corazón es de piedra, de lo contrario se habría roto hace tiempo. He perdido al hijo en quien deposité esperanzas de verlo gobernar este mundo. Mi desafortunado hijo ha muerto, dejándome sola en tristeza. Krishna se acercó para consolar a Ganga, no llores, madre del mundo. Tu hijo ha regresado a su verdadero hogar. Era uno de los Vasus, condenado a vivir en este mundo por una maldición. Ahora ha sido liberado y ha regresado a la corte de los dioses. No hay razón para tu pena, alégrate por su liberación. Ganga desapareció y el río volvió a fluir serenamente. En una mezcla de tristeza y alegría, la comitiva regresó a la ciudad de Hastinapura. Krishna y Arjuna se encontraban sumergidos en una profunda conversación mientras caminaban por los jardines de Indraprastha. Era un momento de reflexión y nostalgia, pues ambos amigos recordaban los viejos tiempos, unas épocas en las que sus destinos se entrelazaron de formas imprevistas e inquebrantables. La guerra, ahora finalizada, había dejado en Arjuna una mezcla de alivio y pena. Había derramado sangre por un propósito, defendido su honor y el de sus seres queridos, pero cada victoria traía consigo un vacío que no era fácil de llenar. Krishna, con su siempre presente serenidad, miraba más allá de lo obvio, comprendiendo el dolor de su amigo y compartiéndolo de una manera distinta, más etérea. Sabía que su papel en la guerra también había llegado a su fin. Con un gesto amable, pidió a Arjuna el permiso para regresar a su hogar en Dvarka, un deseo que había madurado en él con el pasar de los días. Arjuna, sobrecogido por la tristeza, escuchó las palabras de Krishna y no pudo evitar que las lágrimas brotaran.
sus voces, aunque conmovidas, resonaban con una verdad incontestable: eran tiempos de partir, de dejar atrás un legado y mirar hacia un futuro incierto pero inevitable. Krishna le aseguró que la distancia física no afectaría el lazo que los unía. Regresaron a la ciudad, donde la vibrante vida cotidiana intentaba retomar su curso normal, pese al pesado manto de las recientes pérdidas. Krishna se reunió con los líderes de Hastinapura, Yudhishthira y Dhritarashtra. A pesar de su melancolía, comprendieron que no podían retener en la ciudad a aquel que llamaban amigo y aliado. El deseo de Krishna de ver a sus padres era legítimo y necesario. Dhritarashtra alzó la voz con pesar y comprensión. Ve y cumple tus deseos, Krishna, dijo solemnemente. Sabemos que, aunque las circunstancias nos alejen, siempre habrá un vínculo que nos reúna al pensarlo. Con estas palabras de aliento, bendijo la partida de Krishna. Yudhishthira, el justo monarca que había soportado tantas cargas, abrazó a Krishna, marcando el momento con una promesa silenciosa de que no importaba la distancia, sus almas seguirían conectadas. Vuelve pronto, querido hermano, murmuró. Krishna subía a su carro, dirigido por su fiel auriga Daruka. Satyaki, amigo y aliado, también se despidió con lágrimas en los ojos. La compañía de Krishna había sido una fuente constante de fortaleza para todos. A medida que el carro emprendía su camino, alejado del palacio, todos miraron hasta que desapareció en el horizonte, cargando no solo un gran amigo sino la esperanza de reencuentros futuros. En el silencio posterior, todos los presentes se enfrentaron a la dura tarea de continuar sin la presencia física de Krishna, recordando que, aunque la guerra había terminado, la reconstrucción apenas comenzaba. Krishna volvería, eso lo sabían, y con él, algún día, la paz también regresaría por fin a sus corazones. Vyasa visitaba con frecuencia la corte de Yudhishthira. Una vez más se presentó en su corte, siendo recibido y honrado como era debido. Él sabía que el rey aún no había superado su tristeza y le dijo que sería un gran logro si realizaba el yaga llamado Ashwamedha. Vyasa explicó que el Ashwamedha no solo haría feliz a Yudhishthira, sino que era algo que un monarca debía hacer. Les dijo a los Pandavas que no iba a ser fácil, pues se necesitaba una inmensa fortuna, pero podrían conseguirla en los montes Himalaya. Yudhishthira estaba muy complacido con la sugerencia de Vyasa. Sus hermanos también recibieron la sugerencia con agrado y entusiasmo, especialmente Bhime, quien estaba feliz de ver a su hermano entusiasmado y decidido a llevarla a cabo. Arjuna, por su parte, estaba emocionado por la aventura que suponía volver a luchar y se ofreció para recorrer el mundo llevando con él el caballo del sacrificio, dispuesto a conquistar a todos los reyes que se atreviesen a oponerse a él. Los Pandavas enviaron un mensaje a Krishna informándole de que se dirigían hacia los Himalayas para recoger las riquezas enterradas por los Merats, con el propósito de realizar el Ashwamedha según lo sugerido por Vyasa. Le pidieron a Krishna y a Balrama que se dirigieran junto con todos los Vrishnis a Hastinapura tan pronto como les fuera posible. Después de dejar el reino en manos de Yuyutsu, Yudhishthira partió hacia los Himalayas contento y feliz. Vyasa fue sabio al hacerle esa sugerencia, pues este nuevo plan iba a mantener al rey ocupado y no le dejaría tiempo para lamentaciones, siempre tendría algo que hacer. Finalmente, llegaron a los amados Himalayas y pasaron allí algún tiempo. Luego recogieron las riquezas de los Merats y comenzaron su viaje de vuelta. Las huestes de los Vrishnis habían llegado ya a Hastinapura para asistir a la Ashwamedha de Yudhishthira, incluso antes de que los Pandavas regresaran. La razón de su llegada anticipada era que el niño de Uttara estaba a punto de nacer. Krishna sabía que el niño nacería sin vida, pero había prometido que le devolvería la vida a pesar de haber sido quemado por el gran Brahmasirsastra. Krishna se apresuró a llegar a la ciudad para dar vida al niño, que sería el heredero del trono de los Pauravas. Allí pasaron unos días felices, hasta que el gran día llegó. Uttara dio a luz un niño sin vida. Krishna, que sabía lo ocurrido, fue rápidamente a los aposentos de Uttara acompañado por Satyaki. Kunti salió llorando de la habitación, al encontrarse con Krishna,
le dijo que tenía que darle vida al niño, quien era la esperanza de los Pandavas. Krishna levantó a la sollozante reina y le aseguró que cumpliría su promesa de dar vida al hijo de Abhimanyu. Krishna entró en el aposento y vio el cuerpo sin vida del niño. Su corazón palpitaba con fuerza por el afecto que sentía por aquel pequeño ser. Con seriedad y dedicación, Krishna tocó al niño pasando sus divinos dedos sobre su pequeño cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Con el contacto de sus manos, el niño recobró la vida y comenzó a llorar. Krishna, agotado por el esfuerzo, apenas podía sostenerse al salir de la habitación. Satyaki, al verlo tambaleante, comprendió que Krishna había utilizado toda su energía espiritual para lograrlo. Pero Krishna pronto recuperó su vitalidad y su conocida sonrisa, y junto a Satyaki, celebró la nueva vida de Pariksit. El palacio se llenó de regocijo por el renacido heredero, y durante un mes entero se celebró su nacimiento. Cuando Yudhishthira regresó del norte con las riquezas para el yaga, fue recibido con entusiasmo. Al ver al hijo de Abhimanyu, su tristeza se desvaneció y se preparó para el Ashwamedha con la ayuda de Vyasa. En el yaga, Yudhishthira mostró hospitalidad a los reyes y junto con Krishna celebraron el surgimiento de una nueva era para su reino. Ya pasaron 15 años desde el fin de la guerra, y aunque Hastinapura prospera bajo el sabio reinado de Yudhishthira, el palacio aún percibe sombras de un pasado marcado por la tragedia. Dhritarashtra, pese al afecto de Yudhishthira, vive envuelto en la nostalgia por su hijo perdido, Duryodhana. Junto a Gadari, decide que el tiempo en la corte ha terminado y ansía retirarse al bosque para hallar paz en su vejez. Yudhishthira, aunque dolido, finalmente respeta el deseo del viejo rey, persuadido por Vyasa de que es la costumbre para los reyes ancianos dejar sus responsabilidades mundanas atrás. A la tristeza de la partida de Dhritarashtra y Gadari se suma otra conmoción. Kunti también se siente llamada a expiar sus pecados en el bosque junto a los ancianos. Ninguna súplica, ni de sus nietos ni de sus otros hijos, hace mella en su decisión férrea. Vidura y Sanjaya, dedicados y leales, optan por acompañarlos también. La mañana siguiente, los ancianos parten bajo las miradas apenadas de sus seres queridos y del pueblo de Hastinapura. Aunque apagados por la despedida de Kunti, los Pandavas aceptan su deber en la corte. Entretanto, los ancianos buscan refugio espiritual en el ashram de Vyasa, con la serenidad de los rishis. El dolor de la separación ahoga a Yudhishthira, especialmente ofreciéndole descanso solo en la idea de visitar a su madre y los demás. Cuando el momento llega, la visita a la ermita florece de alegría. Sachdeva se precipita a los pies de Kunti, quien muestra una felicidad tranquila al ver a su hijo predilecto. Los relatos de la vida en la ciudad brotan rápidamente, calmando la celebración inicialmente silenciosa. Sin embargo, la reunión es interrumpida por una ausencia notable. Vidura está lejos, entregado a profundas penitencias en el corazón del bosque. Yudhishthira decide buscarlo y, al encontrarle, contempla a un hombre que parece ya no de este mundo. Vidura está tan demacrado que sus ojos, brillando con una intensidad mística, son todo lo que resta con vida verdadera. En un momento singular, Yudhishthira siente la transferencia del espíritu de Vidura, fortificándose, ganando sabiduría. Vidura, en su silencio, se ha vuelto uno con Yudhishthira. El tiempo con los ancianos pasa y finalmente deben retornar a la corte. Les llenan de bendiciones y consejos, especialmente Kunti, quien se despide con ternura de sus hijos, reconociendo la posibilidad de no verlos de nuevo. 2 años más tarde, Nerade trae consigo noticias catastróficas. Un incendio en el bosque cobra la vida de Dhritarashtra, Gadari y Kunti. Sanjaya, bajo órdenes del rey, escapa a los Himalayas para pasar el resto de sus días alejado de tales desgracias. El mensaje destroza a los Pandavas. Yudhishthira sucumbe al dolor, mientras que Sachdeva y Bhima lloran desconsolados por la pérdida de su madre. Por más que Nerade y Vyasa intentan aliviar su sufrimiento, el vacío es abrumador. Con el tiempo, el dolor se atenúa. Los Pandavas se enfocan nuevamente en sus responsabilidades, hallando consuelo en Pariksit,
el único rayo de esperanza en un reino asolado por las pérdidas. $36 después de la Gran Guerra, Yudhishthira gobernaba con sabiduría, pero una sombra se cernía sobre él. Los cielos no traían buenas noticias, presagios sombríos similares a los que precedieron a la guerra aparecían nuevamente. Yudhishthira, sin poder determinar la causa exacta, presentía que una calamidad inminente amenazaba su reino. Krishna, testigo de esos mismos presagios, predijo la inminente ruina de la casa de los Brisnis. La maldición de Gadari debía cumplirse. Además, pesaba sobre ellos otra maldición derivada de una imprudente broma hacia los Rishis Kamba y Nerade. Por diversión, los jóvenes de la familia de Vasudev disfrazaron a Samba como una mujer embarazada y lo llevaron ante los Rishis para que predijeran el género del que sería su hijo. Los Rishis no vieron gracia en el engaño y enfurecidos, profetizaron la destrucción de los Brisnis mediante un cetro de acero que ella daría a luz. Para evitar el cumplimiento de la maldición, Balrama mandó convertir el cetro en polvo y arrojó los restos al océano. Krishna, sin embargo, nunca olvidó el incidente. Finalmente, los funestos augurios se hicieron demasiado evidentes para ignorarlos. El Kali Yuga había comenzado, el tiempo en que el Dharma declinaría. Krishna, cansado, sintió que su misión en el mundo estaba llegando a su fin. Gobernar con rectitud ya no tenía sentido, pues su gente había perdido el equilibrio. Un día, los Brisnis se dirigieron a Pravasa, un lugar de devoción hacia el señor Sankara. Fue un viaje lleno de júbilo, tras el cual las envidias enterradas emergieron con la embriaguez. Satyaki, en un arrebato alcohólico, atacó verbalmente a Kritavarma por su lealtad a Duryodhana en la guerra. El insulto enfureció a Kritavarma, y ambos bandos estallaron en una violenta disputa. La familia noble se redujo a un caos de violencia y muerte donde las armas improvisadas eran las malas hierbas, sembradas con el polvo del cetro de acero maldito. Krishna, observando a su hijo Pradyumna caer junto a muchos otros, supo que el tiempo de los Brisnis había concluido. Desencadenó una furiosa batalla usando las hierbas como terribles armas. Con excepción de Balrama, Krishna y Daruka, todos perecieron. Luego, Krishna envió a Daruka para informar a Arjuna en Hastinapura, pidiendo ayuda para lo que quedaba de su gente. Balrama, ajeno a la masacre, estaba en trance junto al mar. Krishna encontró a su hermano y vislumbró el momento de su renuncia. Tranquilizó a su padre Vasudeva en Dvarka, y con el alma dispuesta, regresó al lado de su hermano. Allí, murió Balrama y Krishna presenció la salida de la gran serpiente Sesha de su cuerpo. Comprendiendo que su propio tiempo había llegado, como avatar de Vishnu, su misión en la tierra había concluido. Sin mirar atrás, Krishna abandonó el mundo terreno, dispuesto a regresar al origen de su esencia divina. Ya era de noche. Krishna vagaba de un lado para otro absorto en sus pensamientos. Ya había llegado al final de su vida, ya había hecho todo lo que había venido a hacer. A su mente volvían recuerdos de los días que pasó en Gokula, se acordaba de Yasoda, su madrastra. Su mente revoloteaba alrededor de Radha igual que una abeja revolotea sobre una flor cargada de néctar. Krishna estaba desempolvando su memoria. Ahora su mente se iba a Mathura, donde mató a su tío Kamsa, el tirano. Los años pasaban por su memoria igual que las olas del mar, contemplándolos con su mirada perdida. Su pensamiento se detuvo en los Pandavas, recordó su primer encuentro con ellos y los muchos incidentes en sus vidas llenas de sufrimiento. Luego la guerra y la destrucción de los kshatriyas. Luego la muerte de Duryodhana y la maldición de Gadari, Krishna tuvo que vivir hasta ver cómo se hacía realidad ante sus ojos. Luego pensó en el hijo de Abhimanyu que nació sin vida y como él se la devolvió, sonrió para sí pensando, sí, fue un gran esfuerzo, pero tenía que hacerlo. Había estado protegiendo a los Pandavas hasta el final, tan solo tenía una cosa de que lamentarse y era que no había podido encontrarse con Arjuna. Pero, de repente,
su cara se iluminó con una dulce sonrisa, podía introducirse en su sueño y hablar con él. Krishna se sentó en trance y con un gran esfuerzo de voluntad logró entrar en contacto con la mente de Arjuna. Sintió como la mente de Arjuna había sido atraída por el poder de su mente y se sintió feliz. Arjuna estaba solo, sentado en su aposento, cuando, de repente, se acordó de Krishna, sintió como si Krishna le hablase diciéndole: Arjuna, tiéndete, Arjuna, quiero hablar contigo. Arjuna hizo lo que sentía que se le ordenaba y enseguida se quedó profundamente dormido. Krishna se introdujo en su sueño igual que lo había hecho, hace años, en la noche de la muerte de Abhimanyu. Krishna le tomó las manos entre las suyas y le dijo: Arjuna, ¿te acuerdas que te dije una vez que todo en este mundo nace para cumplir un propósito, y que después de haberlo cumplido tiene que morir? Arjuna dijo: sí, Krishna, tú me lo dijiste cuando mi carro ardió después de la guerra. También me dijiste. Krishna le interrumpió y continuó diciendo: sí, sí, te dije que también eso ocurriría conmigo. Todos los hombres han sido puestos en este extraño viaje lleno de acontecimientos llamado la vida, han sido enviados a este mundo con un propósito y una vez que se cumple ese propósito, la tierra no necesita más de ellos. Esto ocurre con todos nosotros, incluso yo. Yo me he creado a mí mismo en esta tierra con un propósito, pero en el momento que acabe yo moriré también y lo mismo te ocurrirá a ti y a tus hermanos. Arjuna, ¿te acuerdas que te hablé de todo esto? Arjuna dijo: sí, mi señor, me acuerdo. Krishna dijo: Arjuna, quiero decirte algo, mi propósito en esta tierra se ha cumplido, me voy. Pero tú has de venir también, no podemos estar separados el uno del otro. Arjuna le dijo: Krishna, mi señor, ¿qué me estás diciendo? No logro entender lo que me dices. Krishna sonrió dulcemente y le dijo: mi querido amigo, quería verte una vez más antes de irme y ahora te he visto. Ya no tengo nada que lamentar. En cuanto al significado de mis palabras, lo entenderás mañana. Una fresca y brillante sonrisa iluminaba la cara de Krishna mientras se desvanecía desapareciendo del sueño de Arjuna. Krishna caminaba ahora con paso lento y vacilante. Él era un dios y podía morir de la misma forma que lo había hecho su hermano, renunciando a su aliento mediante el poder del yoga. Pero esta vez había optado por encarnar como un hombre, y en una ocasión le había dicho a Arjuna que él actuaría de acuerdo al papel que estaba jugando, así pues, tenía que morir como un hombre y no como un santo, tenía que morir a causa de algo. Recapacitando sobre esto, Krishna se acostó sobre el suelo quedándose profundamente dormido. Por allí cerca merodeaba un cazador equipado con arco y flechas, que acertó a pasar a una distancia desde la cual el cuerpo yacente de Krishna parecía el de un animal dormido. De hecho, el cazador pensó que se trataba de un ciervo debido al vestido de seda amarilla que llevaba puesto Krishna. El gran Durvasa le había otorgado a Krishna el don de la invulnerabilidad por todas partes del cuerpo excepto por las plantas de los pies. La flecha del cazador había entrado en el cuerpo de Krishna a través de una de sus partes vulnerables. Además, se daba el caso de que una vez, mientras el cazador paseaba por la orilla del mar, tropezó con algo y se detuvo para ver qué era. Comprobó que se trataba de un pedazo de acero, lo cogió con su mano y pensó que con él podría hacer una buena punta de flecha. Y así lo hizo, aquel pedazo de acero era una porción del cetro que había sido destrozado y arrojado al mar. Ahora era la cabeza de la flecha que había entrado en el cuerpo de Krishna a través de la punta del pie. Krishna estaba sufriendo un intenso dolor mientras agonizaba. El cazador se dirigió corriendo al lugar donde había caído su presa y en vez de un ciervo se encontró a un hombre vestido con una hermosa seda amarilla. El hombre se horrorizó al darse cuenta de lo que había hecho, pero Krishna le sonrió. Krishna le dijo: mi buen hombre, me has hecho un favor, me has resuelto mi último problema, cómo morir. Vete en paz, amigo mío, alcanzarás los cielos por esto que has hecho. El cazador trató de asistir por todos los medios a aquel hombre moribundo, pero de nada le valió. El gran Krishna había muerto.
Su alma ascendió a los cielos haciendo brillar toda la tierra mientras ascendía. Krishna había dejado el mundo, había cumplido el propósito por el que había venido, la tierra ya no necesitaba más de él. Había regresado al lugar de donde había venido. El mundo se había quedado sin Krishna, era como un cuerpo del que se había ido la vida. La tierra era ahora como una flor que había perdido su perfume. Con el amanecer de un nuevo día, Arjuna despertó al mundo de la desolación. Ya no quedaba rastro de Dvarka, aquella ciudad que resplandecía como una joya junto al mar. Arjuna, antaño un valeroso guerrero, ahora se encontraba sumido en un dolor insondable. Su corazón, otrora lleno de determinación, había sido arrasado por la noticia de la desaparición de Krishna y el hundimiento de la ciudad. La llegada a Hastinapura marcó el inicio de una nueva etapa. Yudhishthira, siempre el hermano que mantenía la calma, también debía enfrentarse al impacto. Nadie en la corte podía imaginar un mundo sin su presencia, y aunque los Pandavas habían ganado la guerra, sentían como si hubieran perdido una parte de sí mismos. En el camino hacia Hastinapura, Arjuna reflexionaba sobre su batalla con los ladrones en el bosque. Su legendario Gandiva, el arco que había sido una extensión natural de su brazo, se le escapaba de las manos como un desconocido. Las flechas, que una vez volaron con precisión letal, ahora se desviaban de su curso. La magia y la fuerza que abastecían sus días de gloria habían desaparecido. Durante el viaje, Arjuna recordó palabras de Krishna que antes siempre lo reconfortaron en momentos de incertidumbre. Sin embargo, en su estado de aflicción, aquellas palabras sonaban como un eco lejano en el abismo de sus pensamientos. No había consuelo suficiente para el vacío que sentía. En Hastinapura, Arjuna fue recibido por Yudhishthira y el resto de sus hermanos. Les relató con voz quebrada el desastre de Dvarka y su incapacidad para proteger a su gente de los saqueadores. Yudhishthira, que sostenía el peso del mundo en sus hombros, miró a su hermano con compasión. Sabía que Arjuna estaba atormentado, pero también sabía que, en el fondo, la sangre de guerrero aún corría por sus venas. La ciudad fue sumida en un silencio solemne, roto únicamente por los susurros de aquellos que se reunían para contar la gran pérdida. A través del dolor, Yudhishthira decidió que habría un tiempo de duelo, un momento sagrado para rendir homenaje a los caídos. Los sacrificios y rituales trajeron un consuelo superficial a los habitantes de la ciudad, pero la ausencia de Krishna era un vacío que ninguno podía llenar. Con el tiempo, Arjuna empezó a encontrar un nuevo propósito al lado de sus hermanos. Se dedicó a cuidar de los huérfanos y las viudas de Dvarka que los habían acompañado a Hastinapura. Allí aprendió que su papel no era únicamente cargar armas o conquistar victorias físicas. Descubrió que también podía empuñar la fuerza del liderazgo para guiar en tiempos de paz y esperanza. Con cada día que pasaba, el recuerdo inmortal de Krishna se tejía más profundamente en su ser, como un manto de sabiduría que le cubría y le protegía de la desesperación. La historia de Dvarka se convertiría en leyenda, en un canto que resonaría a través del tiempo. Y aunque el mar había reclamado a la ciudad, su esencia permanecía viva en la memoria de aquellos que la amaban. A medida que Arjuna miraba hacia el horizonte, un atisbo de serenidad comenzaba a emerger. Mucho habían supuesto todos los últimos acontecimientos en el ánimo de Arjuna, que se hallaba totalmente exhausto. Trataron de reanimarle con aguas perfumadas y Arjuna volvió en sí. Como pudo, les relató todo lo que había vivido en aquellos días interrumpiéndose entre llantos y sollozos cuando les contaba la incineración de los cuerpos de Balrama, Satyaki y Krishna. Les contó cómo el mar se apoderó de la hermosa ciudad de Dvarka y cómo los ladrones asaltaron la caravana sin que él pudiera hacer nada. El relato de su fracaso al intentar usar su Gandiva fue la tragedia final. Los hermanos le escuchaban en total silencio y sin moverse, todos estaban pensando en la misma cosa. Luego Arjuna les contó el sueño en el que Krishna se le había aparecido para despedirse de él, pero ya a ninguno le quedaban lágrimas para llorar,
dentro de ellos se había muerto todo desde el momento en que escucharon que Krishna había abandonado este mundo. Ya no había nada en la tierra entera por lo que mereciera la pena vivir. Yudhishthira dijo, Arjuna, en la caldera del tiempo todos somos cocidos hasta que nos deshacemos y perdemos nuestra identidad. Creo que ya es tiempo de deshacernos y perder nuestra individualidad, ya no nos queda nada de todo aquello que en un tiempo nos fue querido. Después de la muerte de Krishna, nuestras vidas deberían acabar también. Arjuna dijo, sí, mi señor, al final siempre es el tiempo el que gana la última victoria. Escuchando las palabras de Yudhishthira y Arjuna, Nakula, Sahadeva y Bhime también acordaron lo mismo, los Pandavas decidieron dejar la tierra y emprender su viaje final. Yudhishthira hizo los preparativos necesarios y coronó a Parikshit como rey, asignando luego a Yuyutsu para su guardia personal y a Kripa como su gurú. Luego, los Pandavas anunciaron a los ciudadanos de Hastinapura la decisión que habían tomado de renunciar al mundo y emprender su viaje hacia los cielos. Nadie pudo detenerles, estaban totalmente decididos a llevar a cabo lo que se habían propuesto. Los Pandavas estaban listos para el gran viaje. Ataviados con cortezas de árboles y pieles de ciervos, se detuvieron ante la puerta del palacio para despedirse por última vez de la gente de la ciudad. Draupadi también estaba junto a ellos. Los Pandavas iban vestidos igual que hacía muchos años atrás, cuando fueron exiliados de Hastinapura, pero ahora la situación era muy diferente, una paz especial invadía sus almas y sus rostros brillaban con la luz interior. Se despidieron de Hastinapura y emprendieron su camino entre los lamentos y sollozos de la gente de la ciudad. Primero fueron hacia la ciudad de Dvarka, contemplando el mar debajo del cual dormía sumergida la que hasta hacía poco había sido una bellísima ciudad. Y allí permanecieron de pie en la orilla del mar del que parecían surgir sueños que les recordaban momentos entrañables que allí habían vivido tiempo atrás. Y mientras estaban absortos en sus recuerdos, Agni apareció ante ellos y dirigiéndose a Arjuna, le dijo, Arjuna, aún tienes contigo el Gandiva y las aljabas que yo obtuve de Varene para ofrecértelo como un regalo. Ese arco, al igual que las aljabas, ya han cumplido su propósito y ya no lo necesitas más, por favor, devuélveselo a Varene. Arjuna sintió como un desgarrón en su corazón, pero depositándolo en el suelo se postró ante él y luego, con lágrimas en sus ojos, devolvió su arma favorita arrojándola al océano. Los Pandavas continuaron su viaje hacia el norte y pronto llegaron a la gran cadena montañosa de los Himalayas, la cruzaron y se encontraron con el monte Meru. Mientras iban ascendiendo, Draupadi de repente cayó al suelo sin vida, lo cual les causó un gran dolor a todos. Bhime se había quedado sin poder hablar y tras reponerse le preguntó a Yudhishthira por qué Draupadi había caído muerta, siendo como era una mujer sin tacha. Yudhishthira le dijo, Bhime, aunque todos nosotros éramos sus esposos ella tenía cierta preferencia por Arjuna, ese fue el único pecado que ella cometió. Aparte de eso era una mujer pura, pero esa ha sido la razón por la que no ha podido seguir más adelante. La dejaron allí y continuaron ascendiendo. Sahadeva fue el siguiente en caer. Yudhishthira le explicó a Bhime que la causa de su muerte era lo orgulloso que estaba de su sabiduría. Luego, más adelante, murió Nakula y la explicación que Yudhishthira dio fue que era muy vanidoso debido a su belleza. El siguiente en caer muerto fue Arjuna, y en esta ocasión Yudhishthira le explicó a Bhime que la muerte de Arjuna se debía a que había jurado que él solo mataría a todos los enemigos y que diciendo eso había insultado a todos los otros grandes héroes. Ambos siguieron ascendiendo hasta que más adelante cayó Bhime. Preguntándole a Yudhishthira por qué tenía que morir sin poder avanzar más, éste le respondió, mi amado Bhime, siempre has sido un ser muy querido para mí. Pero la única falta que puedo encontrar en ti es que siempre te has jactado de tu fortaleza y que también eras un poco glotón, si no fuera por eso no habría nadie como tú en este mundo entero. Yudhishthira se quedó solo, pero siguió subiendo y subiendo en busca de la paz. Desde que salieron de Hastinapura, un perro les había estado siguiendo caminando junto a ellos durante todo el trayecto. Yudhishthira había perdido a sus hermanos y a su querida reina,
pero este perro aún permanecía con él y juntos recorrieron el último trecho hasta llegar al final del camino. De repente, Yudhishthira se sintió deslumbrado por un intenso brillo y vio a Indra descender en su carro. Cuando llegó a tierra, Indra descendió de él y se acercó a Yudhishthira diciéndole: Duryodhana también estaba en el mismo cielo que Yudhishthira había ganado con tantísimo esfuerzo. Estaba sentado en un sillón con incrustaciones de joyas resplandeciendo en todo su esplendor en medio de todos los reyes que habían enriquecido la tierra con sus buenas acciones. Yudhishthira no salía de su asombro, dijo: no puedo soportar ver a Duryodhana aquí, él ha sido la causa de la muerte de muchos reyes de la tierra y ha sido un hombre pecador, no me agrada en absoluto verle aquí. No me quedaré en este cielo con Duryodhana como mi compañero. Escuchadme, dioses, por favor, sacadme de aquí y llevadme junto a mis hermanos, no puedo permanecer aquí por más tiempo. Nerade le sonrió dulcemente y le dijo: escúchame, Yudhishthira, te explicaré cómo tu primo Duryodhana ha alcanzado este lugar. Él se ganó el cielo porque murió luchando y todos los reyes le quieren mucho. Su alma quedó limpia porque murió luchando como un valiente. Es cierto que ha estado maltratando a gente buena como tú durante años y que ha sido la causa de la muerte de muchos héroes. Pero, hijo mío, Duryodhana hizo honor a su nacimiento, él era un kshatriya y murió como han de morir los kshatriyas. Él nunca tuvo miedo, y gobernó su reino con justicia, no debes juzgarle como lo hacen los seres humanos, las leyes del cielo son diferentes de las de la tierra. Todos los pecados de un kshatriya son perdonados si muere con nobleza. Además, Duryodhana murió en un lugar santo llamado Samantapanchaka. Balaran sugirió que el duelo se celebrase allí para garantizarle su destino en el cielo. También las penitencias de Gadari son en parte responsables de que él esté ahora aquí. Tienes que olvidar tu enfado con Duryodhana, esto es el cielo, Yudhishthira, en el cielo no hay cabida para la enemistad. Yudhishthira escuchaba todo cuanto Nerade le decía. Si este pecador de Duryodhana ha merecido este cielo, ¿qué me dices de mis hermanos? Ellos jamás se han apartado del camino de la verdad y el deber, y son grandes héroes. Quiero ver qué lugar les ha sido asignado a ellos y también quiero ver a mi hermano mayor, Radeya. Estoy ansioso por ver a Satyaki y a Drishtadyumna. Quiero ver a todos los amigos que murieron por mí. Quiero ver a mi hijo Abhimanyu y también quiero ver a mi amigo Krishna. Por favor, llévame a donde están ellos. La voz de Yudhishthira era ya un gemido de agonía. Su impaciencia empezaba a tomar un aspecto patético y volviendo a hablar dijo: tampoco veo aquí a los muchos reyes que murieron por mí. Radeya debería estar aquí y tampoco le veo. ¿Dónde está Abhimanyu? Yo no entiendo las leyes del cielo. Solo seré feliz cuando esté con mis hermanos. Indra, dirigiéndose a sus asistentes les dijo: llevadle allí. Si está decidido a encontrarse con ellos, llevadle allí. Los asistentes emprendieron el camino guiando a Yudhishthira, el cual les seguía. Caminaron durante mucho tiempo recorriendo un largo sendero, y poco a poco, el brillo y la belleza que había en el cielo se iban disipando, la luz iba perdiendo intensidad gradualmente hasta casi tornarse oscuro el camino. Al cabo de un tiempo la oscuridad era ya total, la atmósfera estaba empapada de olores pestilentes haciéndose casi imposible respirar. Por todas partes se veían cadáveres corruptos, gusanos y cosas horribles. Yudhishthira dijo: ¿por qué es tan horrible este lugar? ¿Dónde están mis hermanos? Los asistentes de Indra no respondieron nada y Yudhishthira volvió a preguntar: ¿a qué dios pertenece esta parte del cielo? Me gustaría saberlo. Entonces los guías le respondieron: mi señor, este sendero conduce al lugar donde están tus hermanos. Hemos recibido órdenes de seguir guiándote mientras tú puedas soportarlo y quieras continuar. Puede que este lugar te resulte insoportable y quieras volverte. Yudhishthira ya no podía sostenerse sobre sus pies, el aire estaba completamente enrarecido por aquellos olores putrefactos.
Tú eres justo y tu presencia atenúa nuestra agonía trayéndonos una brisa fresca. Por favor, no te vayas. Aquellas voces le eran familiares, y Yudhishthira preguntó, ¿quiénes sois vosotros, los que me pedís ayuda? Las voces le respondieron, soy Radeya, soy Bhime. Yudhishthira escuchó las voces de todos sus hermanos, la de Draupadi y la de Drishtadyumna. Yudhishthira estaba totalmente anonadado. Aquello le enfurecía hasta casi hacerle perder el control y dijo, ¿por qué están aquí? Ellos están libres de pecado, no puedo entender las leyes del cielo. A un pecador como Duryodhana se le concede el cielo, brillando en todo su esplendor como un segundo Indra, y mis hermanos y Draupadi y todos mis seres queridos están en el infierno. ¿Estoy despierto o estoy dormido? ¿Es esto acaso una pesadilla? Yudhishthira miró fijamente a los asistentes de Indra y les dijo, he escuchado las voces de mis hermanos, así que ya os podéis ir junto a vuestro señor y decidle que Yudhishthira ha encontrado el cielo. Una hora más tarde, Indra y todos los otros dioses del cielo fueron a donde estaba Yudhishthira. Al tiempo que llegaban, el lugar cambió completamente de apariencia, la oscuridad se disipó y todos aquellos malos olores desaparecieron también, el aire se volvió fresco y puro. Todo aquello era muy misterioso para Yudhishthira. Entonces Indra, sonriéndole le dijo, las huestes celestiales están complacidas contigo, Yudhishthira, hoy te has ganado el cielo. Tu amor por tus hermanos es maravilloso. La ley ordena que todos los reyes han de pasar por el infierno y esa es la razón por la que has venido aquí. También tenías que expiar la mentira que le dijiste a Drona cuando fue aniquilado, pero ahora ya estás libre de pecado. Dices que no puedes entender las leyes del cielo, pues bien, te explicaré, un hombre cuyos pecados son mayores que sus buenas acciones viene primero al cielo. Después de que expira el tiempo de estancia en el cielo que se le ha adjudicado, va al infierno. Pero un hombre cuyas buenas acciones sean más que sus pecados, va primero al infierno y reside allí por un tiempo y una vez expiadas sus culpas, entonces alcanza el cielo. Tus pecados han sido pocos, en realidad solo uno, el que te he dicho, una mentira. Y en cuanto a tus hermanos, ya le explicaste a Bhime los pecados que habían cometido, por ello han tenido que permanecer en el infierno durante un tiempo, pero ya han expiado todos sus pecados. También Drishtadyumna tuvo que permanecer en el infierno durante un tiempo, pero todos ellos están ahora en el cielo, ven conmigo, las voces y todo lo que has visto no era más que una ilusión, tus hermanos no están aquí. Ven conmigo, te los mostraré. Entonces Dharma intervino y dijo, esta ha sido la tercera y última prueba, has probado ser mi digna imagen. Yo he sido el responsable de todas estas pruebas por las que has pasado, ahora ven y reúnete con todos tus hermanos en el cielo. Entraron en el gran salón de Indra y allí estaba Krishna sentado en medio de todos los dioses, a su lado estaba sentado Arjuna sonriéndole a Yudhishthira. Todos se pusieron de pie y fueron a su encuentro para darle la bienvenida, con ellos estaba también Radeya, su hermano querido. Radeya estaba con los 12 soles. Yudhishthira también vio a Bhime rodeado de los Merats. Nakula y Sahadeva estaban con los Ashvinis. Draupadi también estaba allí brillando como una gran llama rodeada por sus hijos. Todos fueron a su encuentro para darle la bienvenida al cielo. Satyaki y todos los héroes de la casa de los Brisnis también estaban allí. Allí estaba Abhimanyu, al lado de la tranquila y encantadora luna. Drishtadyumna estaba al lado de Agni y Bhisma estaba con los Vasus. Drona estaba al lado de Brihaspati. El gran conflicto ha terminado, pero las cicatrices que dejó son profundas y duraderas. La guerra de Kurukshetra ha finalizado tras una colisión épica entre familias, destruyendo vínculos y transformando el curso de la historia. La 10ª parte de esta gran epopeya, el Mahabharata, explora las consecuencias de la guerra y cómo los personajes centrales intentan retomar sus vidas en la sombra de pérdidas irreparables.
La muerte, la traición y el arrepentimiento llenan cada rincón del relato mientras los Pandavas, sobrevivientes y victoriosos, enfrentan el costo abrumador de su triunfo. Yudhishthira, a pesar de su victoria, carga con un inmenso sentimiento de culpa por la destrucción y la muerte de sus seres queridos. Dudando de su capacidad para gobernar, se embarca en un viaje de redención y autodescubrimiento. Su camino está plagado de desafíos morales, donde los grandes sabios buscan guiarlo hacia la paz interior. Krishna, el astuto consejero, actúa como una brújula espiritual, ofreciendo sabiduría y dirección. Los Pandavas luchan por reinstaurar el orden en su reino. El relato aborda cuestiones profundas sobre el dharma, el deber y la responsabilidad, recordándonos que, en medio de la guerra, las decisiones tienen repercusiones. Los sobrevivientes de ambos bandos deben enfrentar sus propias batallas internas, reconciliándose con la pérdida de amigos y familiares, y encontrando un nuevo propósito en un mundo devastado por el conflicto. La 10ª parte no solo es una conclusión, sino también un inicio hacia el renacimiento y el entendimiento, un mensaje de esperanza que trasciende el tiempo. La obra El Majábharata, con su monumental narrativa, nos deja reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia y la compasión. Al concluir con este capítulo, invitamos a quienes hayan acompañado este largo viaje a escuchar la obra completa a través del canal Audiolecturas, donde están disponibles los 2 tomos que conforman sus 10 partes. Te animamos a suscribirte al canal, dejar un comentario y compartirlo con aquellos que encuentren en estas historias un valioso tesoro de sabiduría y entretenimiento.